Buenos días. ¿Está contento o se vino a fuerza? No, alguien lo trajeron, lo forzaron a venir a la iglesia. Bueno, pues yo le voy a invitar a que tengamos buena actitud. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Pero antes, bueno, pues déjeme contarles. ¿A cuánto les gustan las películas? A ver, levante su mano. Yo no le voy a decir que es pecado. Ya hace muchos años que la iglesia dejó de decir que eso era pecado. Ir al cine antes se decía. ¿A cuánto les gustan las películas de acción? A ver, a mí me gustan las de acción. Esta semana vi algunas películas. Estuve descansando un poco. ¿Y a cuánto les gusta esa escena donde de repente está alguien, lo están persiguiendo los enemigos, y de repente salta de un edificio y apenas se alcanza a pescar del helicóptero, ¿verdad? Volando ahí, bien emocionante, ¿no? Apenas se alcanza a pescar y le llueven disparos por todos lados, a ninguno le pega, ¿eh? Y de repente, bueno, pues ya logra salvar su vida, ¿no? Pero se ponen así los pelos de punta, ¿no? Cuando de repente hay suspenso así fuerte en la película. A nosotros nos gustan las historias donde el personaje, ese personaje de acción, ese actor, esa actriz llega al final y no se rinde en la lucha. ¿A cuántos les atrae a alguien que no se rinde en la batalla? ¿Verdad? Es atractivo siempre. O en los deportes, de repente ves a tu equipo favorito jugando. Voy a decir básquetbol, ¿verdad? En nuestros tiempos pasaban mucho básquetbol en televisión abierta. Que era los Lakers, ¿contra quién? Los Celtics, Chicago, ¿verdad? Bueno, ahí los viejos se han de acordar de Michael Jordan y todos esos. Y de repente, para faltar un segundo, 2 segundos para finalizar, iba perdiendo tu equipo favorito 2 puntos y están jugando y de repente le lanzan el pase a uno y al otro y alcanza a tirar a penitas, faltando 1 segundo y mete una canasta de 3 puntos. Esas historias buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se rindieron. Porque pelearon hasta el final. Tenemos una historia catastrófica en el fútbol también, ¿verdad? De equipos que no saben pelear hasta el final, ¿verdad? Hoy en día creo que ya hasta cambiaron de estadio y se fueron a hacer limpia de brujo y no sé qué, y de todas maneras, ¿verdad? Pero a ver si me captas. Pues la Biblia habla de esto, de una lucha constante, no quedarse postrado. Apaguen mesa, por favor. Esta bocina, por favor. No quedarse tirado, sino pelear hasta el final. No rendirse antes de tiempo, no desfallecer en la batalla de la fe. Llegar hasta el final de nuestros días siendo cristiano, llegar hasta el final de nuestros días creyendo en nuestro Señor, llegar hasta el final de nuestros días siendo fieles en el servicio, en todo lo que Dios nos ha mandado hacer. La Biblia habla de buenos finales. La Biblia habla de luchar hasta que no nos den las fuerzas, hasta que no nos den nuestro cuerpo físico. Aún nuestras emociones pudieran estar agotadas, pero luchar hasta el final para no perder la fe, no perder la esperanza,
y no perder la salvación. Pero el problema de estos días, bueno, uno de los grandes problemas es el tipo de generación, de mentalidad en la que estamos viviendo. Yo podría decir quizá que estamos en una de las generaciones, quizá no sé si sea la más, y no quiero con esto que tú te desanimes, pero quizás sea la generación más cobarde de la historia. La generación más miedosa, la que sale huyendo. La generación donde mucha gente sale huyendo del matrimonio, ¿sí o no? La generación donde mucha gente sale huyendo de la vida y se está suicidando. Y vemos los suicidios de gente importante hasta en la realeza, donde tú y yo podríamos pensar que esa gente lo tiene todo. Los vemos terminando con sus miserables vidas. O así al menos pensaron ellos. Entonces estamos ante una generación que no está aguantando hasta el final, que no está dispuesto al compromiso de la lucha, de la resistencia hasta el final. Y se está reflejando en esos problemas. Y sabes, esto está en la Biblia. ¿Y por qué se está dando este tipo de generación? Por el corazón que está imperando en cada uno de los seres humanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, repito, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Indudablemente que estamos viviendo en estos tiempos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué son difíciles? Por el corazón de los hombres, por el corazón de las mujeres de los últimos tiempos, de estos tiempos. No porque se está acabando el planeta, no por la contaminación, no por la economía, por los problemas mundiales, no. Van a ser difíciles por las características de los corazones del ser humano de este tiempo. Porque la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer más que de Dios. Aparentarán, escucha esto, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y a esto último hoy en día se le llama humanismo. Una generación con mucho humanismo, pero la generación más deshumanizada. Una generación con mucho egoísmo, pensando en sí mismos. Y tú y yo no podemos pensar que este tipo de características no van a venir y nos van a afectar dentro de la iglesia. No podemos pensar que todo ese bombardeo que está afuera, que nos están metiendo por las redes, por todos lados, no podemos pensar que no va a afectar nuestro corazón, que no puede modificar nuestra manera de pensar, nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo advirtió: son tiempos peligrosos por la característica de la gente que está escribiendo en las redes sociales,
por las características de la gente que está siendo seguida, por muchos líderes mundiales con estas características. Te voy a invitar a que cierres un momento los ojos, vamos a orar. Bendito Dios, tantas gracias te doy por tu palabra, por este tiempo. Clamo, Padre, en el nombre de Jesucristo, que cada uno de nosotros podamos crecer, desarrollar, Señor, un carácter como el de tu Hijo Jesús, Señor. Soportar para resistir estos tiempos, Señor, guardando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, mi Dios, para ti, Señor, para la eternidad contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces esta generación, una de las cosas que tiene, una característica más, es que es una generación que no está dispuesta a lidiar con los conflictos. Es una generación buscando, como dijimos hace rato, salidas fáciles. En la consejería, cuando platicamos con diversa gente, antes no escuchábamos esto, pero hay gente que dice, mira, yo ya me estoy divorciando por segunda vez, estoy dejando hijos por segunda vez, lo único que quiero que me ayudes, dice, es a que a mí ya no me afecte. No me interesa tanto el sufrimiento de mis hijos, no me interesa el sufrimiento de mi esposa, lo que quiero es que a mí no me afecte. Por eso es la generación humanista, deshumanizada. Es peligroso este tiempo. Es una generación muy estresada. Pero a la vez estresada y violenta. Una generación que no sabe resolver conflictos. Una generación que no está muy preocupada por la educación de la siguiente generación. Que le está confiando todo a las escuelas y buscan la mejor escuela y buscan la mejor educación, pero ellos no quieren involucrarse con guiar y discipular a sus hijos, con enseñar a sus hijos. Podríamos decir también que es una generación que se ha dado por las circunstancias, de que hoy la gente quizás se está casando muy, pues a edad a veces un poquito avanzada. ¿A los cuántos años se casaron sus papás? O sus abuelitos. A los 18, a los 16, 20 ya estaban muy oxidados para casarse. Y entonces eso se permitía que tuvieran hijos, aunque los tenían como manadas, ¿verdad? Pero tenían hijos muy, cuando eran muy jóvenes, ¿sí o no? Eran fuertes. Y no sé si observaste que daba la casualidad, o más bien no era casualidad, de que los primeros hijos eran educados, pero de forma estricta y dura. Y los últimos, ya el 12º hijo, era el consentido. Y para colmo de males, era el heredero de todo. ¿Verdad? Y entonces decíamos, ¿cómo es posible que cometiesen esos errores? Bueno,
Pues la generación de este tiempo no aprendió absolutamente nada, en su mayoría. ¿Por qué? Porque vemos en la actualidad papás de 60 llevando hijos de 10 años, de 15 años apenas. ¿Con qué fuerza van a llegar? ¿Con qué fuerza estarán educando a sus hijos? Y ahora espérame, no pretendo echarle pedraza a nadie, ¿ok? Pero si todavía de que de por sí físicamente a veces ya no somos tan fuertes, aunado a una mala actitud, a un miedo, a un temor por educar, un temor al compromiso, ahí sí se pone dura la cosa. Entonces, mi mensaje esta mañana es: no te rindas. No te rindas antes de tiempo. Fíjate bien, el camino cristiano, no sé a ti qué te dijeron o cómo lo concebiste, porque a veces nos dicen de que todo va a ser muy hermoso y a veces así lo concebimos en nuestra mente. Pero si te dijeron que todo iba a ser felicidad y que se iba a acabar los sufrimientos y los problemas y los conflictos, te mintieron. No ese es el camino cristiano. Fíjate bien, sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo situaciones difíciles, pero la característica del caminar con Dios es que estamos viviendo bajo su gracia. Es que el Señor está con nosotros enfrentando cada situación, cada problema. No estás solo, no estamos solos. Yo sé que hay muchos deseos, hay muchas cosas que quisiéramos, promesas de Dios que ya quisiéramos haber alcanzado, pero en el tiempo del pueblo de Dios, de los judíos, cuando el pueblo de Israel tuvo que soportar 40 años en el desierto, podemos describir que su gracia de Dios era representada en un maná que nunca les faltó de comer. Era representado en una nube que no permitía que el sol les quemara. Era representado en una columna de fuego que les protegía, que les iluminaba el camino y que les libraba de bestias, de serpientes, de peligros en el camino. Entonces, muy probablemente, a veces no estás viendo las promesas cumplidas de Dios en este tiempo, o no estás viendo lo que tú quisieras, pero lo que yo sí te puedo decir es que su gracia ha estado contigo, y su gracia es la que te ha sostenido hasta hoy. A lo mejor tú no estás viendo completamente en tu casa, en tu matrimonio, las cosas totalmente resueltas como tú quisieras ver en tu familia. Pero lo que yo sí te puedo decir es que su gracia te ha sostenido hasta hoy. Y por eso estás en este lugar. Porque su gracia del Señor te ha sostenido. El sufrimiento no se acaba. Circunstancias difíciles que enfrentar siempre estarán ahí. En Génesis capítulo 35, versículo 18, encontramos la historia de una madre que tuvo un sufrimiento. Génesis 18, 35, por favor. Que tuvo sufrimiento en un parto tan difícil, que de tan fuerte que estuvo la cosa, ella murió
al tener a su hijo, pero le alcanzó el tiempo, fíjate bien, en medio de ese sufrimiento, para ponerle el nombre a su hijo. Y le puso un nombre que quería decir, en el original le puso Benoni, que quiere decir hijo de mi desgracia, el hijo de la desgraciada. Entonces, la situación muchas veces no es que no vamos a pasar por cierto sufrimiento. El problema es cómo tú y yo vamos a ser capaces de enfrentar con buena actitud ese sufrimiento o sin buena actitud. La diferencia la hace el cómo tú y yo enfrentamos la situación adversa. Y déjame decirte algo. He estado en velorios últimamente, en los últimos años, en algunos, y escuché todavía a una persona decirle a un o a otro hermano, a una hermana cristiana que estaba sufriendo. Y antes la iglesia decía, ¿sabes qué? No llores por la pérdida de tu ser querido, porque está en el cielo. Y la persona decía, oye, pero a mí me está doliendo. Sí, pero comprende, la Biblia dice que Él ya está en el cielo. Y la viuda o el hijo que estaba sufriendo seguía llorando. Entonces, definitivamente, en los tragos amargos son válidos. Fíjate bien, son válidos los llantos, son válidos los lamentos, pero no son válidas ni las quejas ni las culpas. ¿Me estás escuchando? Ni las quejas ni las culpas. Posiblemente pases situaciones difíciles o hayas pasado situaciones difíciles, pero no vas a superar esa situación si tu corazón se queja o empieza a escupir culpas para todos lados. Job nos puso el ejemplo. Un hombre derrotado, había perdido todo, su familia, sus hijos. Lamentablemente su esposa no la perdió, fue el único que le quedó, pero no le ayudó mucho. Perdió todas sus posesiones, sus tierras, todo perdió. Hasta los chones perdió, crea, ¿no? Eso, ¿no? Por ahí le prestaron un trapo para que se tapara. Y el ejemplo que vemos en esa vida es lloro, lamento, dolor, tristeza. Pero dos cosas no vemos: ni quejas, ni echando culpas. Hay que aprender aún a pasar los tiempos amargos. Porque una cosa sí te puedo decir, si no sabemos pasar tiempos amargos, no pasamos la prueba y nos pueden seguir muchas consecuencias catastróficas en nuestra salud y en nuestras emociones. En esta vida existen límites reales que la gente a veces nos pone
nos ha puesto. Límites que a veces nos están alrededor y no podemos ir a enfrentar las batallas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú intentaste predicarle a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿O por qué alguna vez has dejado de predicar? ¿Qué te dicen, ¿Qué te han dicho? Dime. ¿Les quieres hablar de Jesús y qué te dice tu familia? A ver, ¿qué te dice? La crítica. ¿Qué más? ¿No sabes? ¿Cómo enfadas? Pero cuando se quieren colgar de nuestras bendiciones no enfadamos, ¿verdad? Qué chistositos me salieron. Nos dicen muchas cosas. Tú no sabes, yo te conozco, eras bien desgraciado. No me salgas ahora con hipocresías, ¿verdad? ¿Qué mentiras puede haber en nuestra mente? Estás muy joven, ¿tú qué me vas a enseñar? Tú no has vivido lo que yo he vivido. Tú no has sufrido lo que yo. ¿Cuántos han escuchado al diablo hablar contra tu matrimonio, contra tu familia? Ya está todo perdido. Tu esposa no va a cambiar, tu esposo no va a cambiar. Ese ya está out, está perdido. Más límites. No soy tan fuerte. Ya no soy el mismo de antes. O soy demasiado joven para ser fuerte. No soy tan inteligente, jóvenes. No soy tan inteligente para estudiar una carrera buena. O lo que quiero, lo quería, pero no puedo. ¿Sabes lo único que te falta para tener el éxito? Actitud de fe. Nada más. Una cosa, joven, déjame te profetizo. Te falta meterle carácter únicamente. Nada más. No tengo buena memoria. La memoria se cultiva, mi hijo. No soy tan inteligente. La inteligencia se desarrolla y Dios te la da. O es que no puedo encontrar un mejor trabajo porque estoy desactualizado. Y pues actualízate. Ya no puedo aprender otra cosa nueva. Ya se me pasó el tiempo. Hace unos días yo me estaba acordando que un día me dijeron, ¿sabes qué? Un jefe me dijo, cuando yo te contraté, tenía muchas reservas porque dice el dicho que chango viejo no aprende maroma nueva. Y yo apenas tenía 38 años. Y entonces yo me sentí ofendido. Que él me dijera, bueno, ya cuando me lo dijo yo tenía 40 y algo. Ya estaba un poquillo más grande.
Pero yo dije, caray, ese dicho no lo había escuchado, pero ya hasta me lo aprendí. ¿Quién lo había escuchado? Pero ¿sabes qué fue una gran bendición para mí? Que yo no había escuchado ese dicho. Debo confesar que me estaba echando flores y me estaba diciendo, mira, yo pensé que no lo ibas a armar, ibas a aprender algo nuevo, pero me di cuenta que sí. Y yo di gracias a Dios y dije, qué bueno que yo no escucho esa basura, que yo no escuché ese dicho, porque si no me hubiera detenido, no me hubiera llegado al final para saltar y agarrar el helicóptero, ¿verdad? Y colgarme en mi última oportunidad. No escuches la basura del diablo. Ese es uno de los grandes problemas, que la gente está escuchando y viendo una cantidad de basura, porquería y media en las redes. Y yo te pregunto, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está lo que Dios dice de ti? ¿Dónde están sus promesas? En tu carne yo había escuchado a los 38, chango viejo, caray. Pero yo aquí vi a un Moisés que salió como general del ejército a conquistar una tierra a los 80. Qué chango viejo, ni qué las arañas. ¿Cuáles son tus limitaciones en tu mente? ¿Por qué no heredamos las promesas de Dios? ¿Sabes? Porque hemos escuchado mucho al diablo, y esa es la otra característica, de que sencillamente si en algo, si un objetivo tiene el diablo con tu vida, con mi vida, es que busca derribar nuestra fe. ¿Y sabes por dónde empieza? Por aquí, por la mente. Porque sabe que cuando empiece con tu mente, de aquí va a pasar a tu corazón y la vas a creer y te vas a detener y ni siquiera vas a pelear la batalla y te vas a rendir antes de tiempo. Eso le pasó a los israelitas. Después de que se echaron 40 años en el desierto, innegables, una realidad existía, fue mucho tiempo, se cansaron, se desesperaron, pero ¿sabes qué pasó? No tuvieron la actitud para ir a conquistar la tierra prometida, y por eso fueron desechados. Y por eso Dios dijo, esta generación se va a morir aquí en el desierto. Yo lo voy a hacer con la generación que viene. Perdieron toda flexibilidad al cambio. Eran personas amargadas, con un corazón endurecido. De tal forma que cuando ese par de jovenzuelos como de 40 y algo, fíjate lo que la Biblia le llama jóvenes, Josué y Caleb, 40 y algo años, estaban con una actitud tan fuerte. Esto está en Números capítulo 14, te quedas con él de tarea. Números capítulo 14. Estaban ellos diciendo, ánimo, vamos a conquistar la tierra que Dios ya nos dio. La mayoría, el montón, la voz del montón. Escucha eso.
La voz del montón decía: no vamos a poder. ¿A qué vamos? Mejor vamos a idear un plan para regresar a Egipto. Después de 40 años. Su actitud ya no les ayudó. De los estorbos más duros de la fe, ¿sabes cuál es? El miedo. La gente se vuelve miedosa para enfrentar lo nuevo. Fíjate bien. Fe tiene que ver, no tiene que ver con una fe ciega o soñadora o futurista. Escúchame bien. No. Fe tiene que ver con cómo enfrentas tu realidad hoy. ¿Cómo enfrentas tu realidad hoy? ¿Cómo la ves? Desde la perspectiva de Dios. En mi vida ya van 2 casas en las que me inundo, en las que nos inundamos. Bendito Querétaro. 2 autos que se me revientan porque se meten en la inundación igual. Y entonces yo le pregunté a Dios y le dije: Señor, ya. Dime por qué hay tanta agua en mi vida. Pues qué onda. O sea, en mi tierra yo nunca me inundé y en este lugar llevo 4. Bueno, sí me inundé cuando era pequeño, pero nada más subió el agua 2 metros y tuvimos que vivir en la azotea, nada más. Pero acá, bueno. Y un día Dios me mostró, ahora que fuimos a la misión, ¿cómo se llama ese pueblito? Allá a Oaxaca. ¿Cómo se llamó él? No, donde nos quedamos de regreso. Bueno, donde nos quedamos en el albergue. Tlaxiaco. Y ya de regreso, veníamos de las misiones. En Tlaxiaco, me quedé viendo la majestuosidad de la naturaleza. Y vi unos árboles tan hermosos, tan grandotes, así que iban en una ribera. No sé, el tronco eran impresionantes, así, gravísimos. Y yo un montonada así, los veías así. Y luego yo dije: Señor, pues ahora qué. Y me dijo justamente: ¿y ves esos árboles? Sí. Y me recordé y dije: pues son sabinos. Y dije: ay, pues ahora entiendo por qué toda la vida estoy bebiendo agua y tragando agua. Pues si la característica mía es que toda la vida mis patas están plantados en los arroyos y en los ríos. Pero Señor, ya bájale, ¿no? Prefiero ver una realidad con un corazón diferente. Y ya voy a terminar con esto. Fíjate bien. ¿Cómo confrontamos ese punto donde estamos ahí
paralizados, donde muchas veces el diablo nos tiene con temor para no enfrentar nuestras circunstancias. Punto número 1. Como dije hace rato, quita de tu mente, de tu corazón, todo concepto de la fe ciega, futurista y soñadora. La fe no es para el futuro, ni únicamente para la vida eterna, es para hoy. ¿Cuántos han escuchado de la definición de fe? Hebreos 11, capítulo 1 y 2, versos 1 y 2, perdón. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Quién se la sabe? La fe y la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te voy a decir una gran verdad, a mi parecer, y no creo estar tan equivocado. Eso no es la definición de fe. ¿Cómo? No es la definición de fe. El apóstol Pablo ahí está empezando a hablar de fe. Pero el apóstol Pablo no les dijo, a ver, ahí les va la definición de fe. No. El apóstol Pablo buscó explicar qué era la fe, pero en todo el capítulo 11, no en el versículo 1 y 2. Porque si tú lees únicamente el versículo 1 y 2, tú te vas a quedar con la perspectiva de que la fe es soñadora, es futurista y limitada al futuro. Que la fe es una fe que espera sentada cómodamente. La verdadera fe no es eso. Si lees el capítulo completo, vas a observar que toda la explicación de fe contiene ejemplos de la vida real, del diario vivir, de lo práctico, de gente que venció en sus batallas, de gente que luchó sus batallas, de gente que con fe venció. Entonces, definición de fe, concepto en la Biblia, no existe. Existe el capítulo 11 completito, donde Pablo explicó todo lo que era fe. ¿Me entiendes? La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe enfrenta, la fe lucha. Segundo, pelea contra el temor. Pelea contra el temor. No importa que yo me haya inundado 2 veces en mi casa. Hace poco estaban diciendo, hay que poner los costales. No. Vamos a dedicarnos un sábado y no sé qué. No. Yo ya fui a hablar con Dios. La fe tiene que ver con que enfrentes tu temor y salgas a pelear la batalla y salgas a buscar la victoria. ¿Sabes? Gedeón estaba a punto de salir a la guerra. Eso está en Jueces capítulo 7, versos del 3 al 7, Jueces 7, versículos del 3 al 7. Y Dios le dijo que el pueblo de Israel salga a la guerra, pero sin los miedosos. Que sí salgan a la guerra, pero sin los miedosos. ¿De cuánto es el ejército? De 30,000. Ok, vamos a rasurar primeramente a todos aquellos que se les ve el miedo a kilómetros.
¿Cuáles son los pensamientos que meten miedo a tu vida? Rasúralos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el corazón que te mete miedo? Que te paraliza, que te esteriliza, que te deja ahí y que te pinta todo al revés, todo negro el futuro. Échalos para afuera. Y de 30,000 se quedó con 10,000. Y luego todavía le dijo: a ver, espérame, esos son los miedosos declarados y confesos, los que están temblando y haciéndose pipí en el monte. Vamos con nosotros. Ahora vamos con los ocultos. Y es cuando le dice: ¿sabes qué? Todo aquel que sea capaz de ir al río y beber el agua como perro, sin miedo, entonces ese irá a la guerra. Y de 10,000 bajó a únicamente 300. Si tú quieres enfrentar tus batallas con éxito, primero pelea contra tus miedos. Desecha toda sensación de miedo, porque no se puede emprender un nuevo proyecto de vida, un nuevo cambio, con una fe rendida, postrada, desmayado. No se puede. Primero hemos de pensar con fe. Enfrenta tus realidades. Último concepto. La fe no tiene que ver con un futuro ideal, fíjate bien. No tiene que ver con un futuro ideal, sino con el manejo correcto de la realidad presente. Va de nuevo. La fe no tiene que ver con un futuro ideal o idealista, sino con el manejo correcto de la realidad presente. Esa es la fe. ¿No entraste a la carrera que querías? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar derrotado? ¿Te vas a comportar como miserable o cobarde? ¿O vas a ver con buena actitud? ¿En algún tiempo no se te hizo emprender algo? ¿Un negocio? ¿Un empleo? Hoy en día estás derrotado, estás pasando situaciones. Es innegable. No te puedo decir que no es cierto, pero como lo veas, eso hace la diferencia, y la diferencia lo hace la fe. ¿Cómo lo ves hoy? Y eso va a hacer la diferencia de ese futuro, justamente. ¿Cómo te vas a ver mañana? ¿Cómo están tus hijos hoy? ¿Qué mentiras les ha metido el diablo? ¿Qué mentiras te han vendido a ti? ¿Crees que tus hijos ya no van a cambiar? ¿No tendrán solución? Ya te pusieron los límites en las narices. ¿Será todo lo que podrás afectar sus vidas, papá? Hasta ahí llegaste. ¿Será cierto que ya estás viejo? ¿Ya se las compraste? ¿O será que el diablo les vendió piñas y tú también te las comiste? ¿Cómo estás viendo tu realidad hoy? ¿Los ves con esperanza o sin esperanza? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Habrá por qué luchar? ¿Habrá por qué arrodillarse? ¿O nos quedamos derrotados?
¿Cómo ves tu economía, tu trabajo? ¿Ya? ¿Te vas a conformar con eso? ¿O vas a luchar? ¿O vas a ir a la presencia de Dios y le vas a decir: Señor, no me conformo? No acepto esa realidad, aunque la vean mis ojos. Yo no quiero vivir con eso toda la vida. Estoy esperando algo mejor. No me voy a quedar así. Voy a cambiar mi corazón, mis pensamientos. Voy a cambiar lo que sea necesario. Pero no voy a aceptar que se diga de mí que me voy a quedar con esta miseria o con esta derrota, o que alguien me diga que ya eché a perder mi vida y que yo me crea esas mentiras, o que alguien me diga que ya se me pasó el tiempo o los años y que ya no luche con algo que a lo mejor ya no se da. Vas a ser de los derrotados, de los miedosos o de los que pelean la buena batalla. Por eso la palabra de Dios dice: toma el escudo de la fe, con la cual vas a poder apagar todos los dardos de fuego del diablo, toda mentira, todo lo que te ha sembrado, todo lo que te ha querido limitar, todo lo que te ha dicho ya no se puede, no hay solución, no hay cambio, tu familia está perdida. Ya no les vuelvas a hablar de Dios, ya no insistas. ¿Quién lo dijo? ¿Dios o el diablo? No te rindas. Nunca te rindas. Nunca. Ponte un poquito de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón, de nuestros tuétanos, nuestros pensamientos. Y que sea levantada, Señor, esta generación, no como los miedosos, temerosos o conformistas, sino como los guerreros valientes que pelean la batalla hasta el final. Como una generación que no se conforma con el real presente, por más real que este sea. Una generación que no se queda con el último diagnóstico del médico, del psicólogo, por real que sea, que puede ver su realidad, pero no termina aceptándola. Y no en una necedad, Dios, sino en un mover de la fe, en un mover de la fe en acción, que sigue trabajando con sus hijos, con sus jóvenes, que sigue trabajando con sus parientes, que sigue trabajando, Señor, con toda aquella persona que no conoce a Cristo. Te pido con una generación diferente, en el nombre de Jesús. Padre, clamo que sea derribado todo argumento, pensamiento de los corazones que se oponen al verdadero
conocimiento y principios tuyos, al verdadero conocimiento y principio de tu palabra. Te voy a invitar a que ores conmigo y que tú renuncies a todo pensamiento de derrota, a todos límites de derrota, a todo corazón miedoso, a unas cosas que te hayan dicho tus maestros o tus padres, palabras de derrota. Señor, renunciamos a todo pensamiento que ponga límites a nuestras vidas, a todo pensamiento que ponga límites a nuestra fe en Cristo Jesús, a todo pensamiento que nos quiera limitar, nos quiera derribar, que el diablo haya puesto ahí enfrente para destruirnos, para destruir nuestra familia, destruir nuestra vida, nuestra salud, destruir el matrimonio. Dios, renunciamos a todo pensamiento del enemigo, todo límite que está ahí, Dios. Padre Dios, si estamos dispuestos a ser valientes y a pelear hasta el fin de nuestros días, y aún, Padre, da fuerzas para que podamos perseverar en la fe. Jesús amado, nuestro Dios y Salvador, te pedimos tus oraciones para tu iglesia, así como una vez oraste por el apóstol Pedro y que prometiste: yo voy a orar al Padre para que tu fe no falte. Señor amado, te pedimos que tú siempre ores al Padre para que nuestra fe nunca desfallezca, para que peleemos hasta el final y no nos cansemos ni desmayemos, en el nombre de Jesús. Gracias. Levanta tus manos. Sí, Señor. Tus manos y dile al Señor cuánto confías en Él. Señor, confío en ti. Dile: Señor, confío en ti. Me das libertad, me rodeas con tu canción. De protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Práctica. La tarea más importante que te llevas a tu casa, a tu trabajo, a tu familia esta semana es que tú identifiques dónde el diablo te ha puesto límites, donde tú has creído esos límites, que tú hagas una examinación y que disiernas donde el diablo ha dicho: deja de pelear aquí, porque hasta aquí llegaste con tus hijos, hasta aquí llegaste con tu trabajo.
llegaste con tu escuela. Hasta aquí llegaste. Ya no luches más. Ríndete. ¿Dónde te ha dicho el diablo así? ¿Dónde ha hecho que tú desfallezcas? Y te invito a que pelees la buena batalla. Te invito a que vengas a orar. Si no sabes hacerlo, si te han faltado las fuerzas, ¿sabes? Aquí a muchas horas del día y toda la semana hay espacios de oración donde tu fe va a ser fortalecida, donde vas a venir a pelear las batallas. Pero no te rindas, no te canses. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por sabiduría en el discernimiento, Dios, de cada uno de los que estamos aquí, Dios, para ver todo aquello que está frente a nosotros y ha representado, Dios, ese gigante a vencer. Ha representado límites, ha representado barreras. Para que identifiquen toda mentira del diablo que les ha limitado a seguir creyendo, a seguir peleando, con la convicción de que del otro lado están tus promesas hermosas y la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.